Bien, iniciamos grabación. Jovencitos, la clase pasada nos habíamos quedado en el problema, planteado el problema del cuerpo que deslizaba por una pared hacia abajo con una aceleración de 1 metro sobre segundo a la 2. La pregunta es que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. Y nos vamos a dar con una sorpresa. En primer lugar, si hacemos diagrama de cuerpo libre, encontramos 4 fuerzas, ¿sí? Una fricción hacia arriba, un peso hacia abajo, una normal hacia la derecha y una fuerza diagonal F. Esas 4. Si hacemos, descomponemos, evidentemente la única que se tiene que descomponer es la fuerza diagonal, porque tiene un ángulo de 45 grados. Y un ángulo de 45 grados, el seno y coseno son iguales y es 1 sobre raíz de 2. Fíjense la conveniencia de que la fuerza tenga un tamaño 50 raíz de 2. Es fabuloso. Y entonces, fíjense, en X me va a quedar en Y me va a quedar el peso menos la fricción y la componente Y de la fuerza diagonal, ¿sí? Y eso es igual a la masa por la aceleración, porque la aceleración va hacia abajo. Y en X, simplemente la fuerza normal menos la fuerza en X de la diagonal va a ser igual a 0. Del primero puedo despejar la fuerza de fricción porque tengo todos los datos como para calcular. Y me da 40 newton la fuerza de fricción. ¿Sí? Y como deslizó 10 metros, el trabajo va a ser 400 joules. Y la pregunta es negativo, positivo? ¿Cómo es el trabajo realizado por la fuerza de fricción? ¿Qué signo le voy a poner? Negativo, jóvenes. Repíteme la pregunta, por favor. Isaí, si la fuerza de fricción va hacia arriba y el cuerpo desliza hacia abajo, ¿sí? ¿Qué signo le voy a poner al trabajo realizado por la fuerza de fricción? Negativo. Negativo, perfecto. Si lo queremos ver de otra manera, ¿sí? Cuando calculemos la fuerza de fricción, lo podemos calcular haciendo 40 por 10 por coseno de 180 por definición de trabajo, ¿se acuerdan? Y eso me da menos 400 joules. De la misma manera podemos hacer el trabajo de la fuerza peso, que es 10 por 10, que sería mg, por 10 del desplazamiento por coseno de 0. Y eso me va a dar 1000 joules. El trabajo hecho por la fuerza diagonal. ¿Qué ángulo hay entre el desplazamiento que va hacia abajo y la fuerza diagonal? Hay 135 grados. Entonces quedaría 50 raíz de 2, que es la fuerza, por 10, que es el desplazamiento, por coseno de 135. Eso me da menos 500 joules. ¿Ok? Y el trabajo hecho por la fuerza... Sí, dime. ¿Por qué 135? Porque el desplazamiento va así y la fuerza diagonal va así. Entre los dos hay 135 grados, que es 90 más 45. Ok. Y entonces eso me da un trabajo de menos 500 joules. Y el trabajo hecho por la fuerza normal, como está a 90 grados, va a ser la normal por 10 por coseno de 90, eso da 0 joules. Si sumo todo eso para encontrar el trabajo neto, me va a dar 100 joules, el trabajo neto. Ahora la pregunta es, haz masa por aceleración por 10. ¿Cuánto te va a dar? ¿100 no? Da 100. Hey, me hubiese evitado el calcular el trabajo de 1 por 1 y simplemente hubiese calculado el trabajo realizado por la fuerza neta. Recuerden que la segunda ley de Newton no está de adorno. Dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, una forma de calcular la fuerza neta.
Entonces, si multiplico la fuerza neta por el desplazamiento, tengo el trabajo neto. ¿Ok? Una picardía, ¿sí? Que se la debemos a Newton. En vez de hacer el trabajo de las cuatro fuerzas individualmente y luego sumar, ¿qué podemos hacer? Directamente calcular la fuerza neta, que ya te dan los datos para calcular la fuerza neta. Y va hacia abajo. ¿Cómo fue que dijo que se calculaba fuerza neta sin hacer tanto si hacer tanto cuento, multiplica masa por aceleración, que es la fuerza neta, multiplícalo por 10, que es el desplazamiento, y te va a dar el trabajo neto, el trabajo total. Y ese mismo valor, el trabajo total, lo obtienes calculando individualmente los trabajos de cada una de las fuerzas y sumando, y te da el mismo valor. Es una cosa importante como para no hacer tanto trabajo. Muy bien. Pasemos al siguiente y ya entramos en concepto nuevo. ¿Qué pasaría si la fuerza no es constante? Si la fuerza es una función de la posición, como aparece en el primer gráfico en la parte derecha. Fíjense que la fuerza ya no depende de la posición. Entonces yo aplicaría por partes el concepto de trabajo, fuerza por distancia. ¿Sí? Como está la fuerza en X y la distancia también está en X, ya no, el coseno vale 1, así que lo vamos a resolver de esa forma sencilla. Fíjense en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, cuando tenemos el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿sí? Y graficamos fuerza en función de distancia, la fuerza es una línea horizontal. Y cuando calculamos el trabajo de X1 a X2, es como calcular el área entre esos dos puntos, y el techo es la fuerza. Todo el área debajo de la curva que representa la fuerza es igual a el trabajo. Entonces, usemos ese concepto para dividir nuestra curva, ¿sí?, en pedacitos delta de X, de manera de que supongamos que el techo en cada una de esas fracciones es constante. Podemos suponer una fuerza constante, por eso es una suma de rectángulos. ¿Ok? Cuando hacemos eso, estamos calculando un determinado pedacito de trabajo, una fracción de trabajo, que es la fuerza en ese punto multiplicado por el tamaño del intervalo de posición. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos eso, calcular el trabajo total solo significa sumar esas pequeñas contribuciones al trabajo. Y en definitiva vamos a encontrar el mismo resultado, ¿sí?, que el trabajo es aproximadamente el área debajo de la curva, cuyos límites son la distancia, ¿sí?, la posición inicial, la posición final, que se ha desplazado el cuerpo. La idea de calcular el área debajo de la curva fuerza en función de X, ¿sí?, es simplemente una cuestión interesante, porque el cálculo de área tiene que ver con una operación matemática, ¿sí?, denominada integración, cosa que nosotros no sabemos hacer. Por eso es que nosotros solo vamos a ir trabajando con sumatorias, que sí sabemos hacer sumatorias. Entonces lo que vamos a hacer es facetar o dividir, ¿sí?, en intervalos iguales, pequeños, todo el desplazamiento en desplazamientos pequeños, y calcular el área, suponiendo que para ese desplazamiento la fuerza es constante. Y entonces luego, una vez que calculemos todas las áreas rectangulares pequeñitas, sumamos todas esas áreas y vamos a tener el área grande, que es el trabajo total. A eso se reduce la idea del trabajo, el cálculo del trabajo realizado por una fuerza variable. Veamos un ejemplo. Fíjense el ejemplo de arriba, donde la fuerza, ¿sí?, de 0 a 4 metros vale 5 newton, y luego desciende. Cuando pasa de 4 a 6 metros, desciende y llega de 5 a 0. Y te preguntan cuánto vale el trabajo de X igual a 0 hasta 6 metros. Entonces lo único que me queda es calcular el área, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir y voy a calcular el área del rectángulo de altura 5 y de base 4, y el área del triángulo de base
2 y de altura 5. Y fíjense que me da 25 joules, ¿sí? Porque el área del rectángulo es 5 por 4, base por altura, ¿sí? Mientras que el área del triángulo es base por altura dividido 2, ¿ok? Y eso me da 25 joules. El asunto es el ejemplo de abajo, cuando tenemos una fuerza que va variando en forma exponencial o en una forma de una función tan rara como la que aparece ahí graficada. Derivada. Ahí, dime, sí, dime. Derivada. No, integral. No, es integral lo que vamos a hacer, pero fíjate, para qué está puesto este ejemplo, que el trabajo exacto lo vamos a hacer, lo vamos a calcular usando una suma cuando el delta de x tiende a 0. ¿Sí? Aplicamos el límite cuando el intervalo delta de x tiende a 0, por lo tanto, debemos hacer una integración. Y fíjense que las operaciones de integración son bastante complejas para el nivel de matemática que estamos, porque ustedes están aprendiendo a derivar recién. Entonces, lo vamos a dejar para cuando ustedes hagan cálculo integral. De todas maneras, fíjense que el trabajo no es más que el área entre la curva y el eje X, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿qué valor tiene ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Negativo, está en un área debajo del eje X, ¿sí? Perfecto. Veamos otro ejemplo. Fíjense uno más conocido de nosotros, que es el resorte, la fuerza de un resorte. ¿Se acuerdan que la fuerza del resorte siempre se oponía a la compresión o la elongación? Fíjense cómo graficamos la fuerza de resorte. Es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal dependiente negativa. ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo hecho cuando comprimimos o cuando elongamos un resorte? Simplemente calcular el área del triángulo, ¿sí? De base, la base es X y de altura es K por XM. Recuerda que el área es base por altura dividido 2. Entonces el área te da 1/2 de K por X a la 2. Y ese es el trabajo realizado cuando estás elongando un resorte. Cuando estás comprimiendo el resorte, evidentemente va a haber un trabajo de otro signo, porque te vas a tener que calcular el área debajo de X. ¿Está claro eso? Jovencitos. Sí, profe. Bien, Felizola. Entonces, este ejemplo del resorte viene a colación porque en esta parte, en este video, solo vamos a trabajar con fuerzas que no importa el camino que uno haga, ¿sí? Esas fuerzas siempre me van a entregar el mismo valor de trabajo, ¿sí? No hay cambio en el valor del trabajo, no importa la trayectoria que yo haga. Eso es una cosa importante y eso se denomina fuerza conservativa. Ok, pasamos al siguiente y es, fíjate, ¿cómo harías para calcular el trabajo de X igual a 0 a X igual a 8? ¿Cómo harías? Más o menos triángulos, ¿no? Formo triángulos, perfecto. Yo lo que haría sería de 0 a 4, ahí armo un triángulo, ¿sí? Base 2 y altura 6. Y me daría 2 por 6, 12 dividido 2, 6. Al lado el que va a 4 a 8 también tengo 6, por ejemplo, un triángulo igual. ¿Cuánto vale el trabajo entonces? Lo mismo, ¿no? Claro, vale lo mismo. Entonces el trabajo que hace la fuerza de ir de 0 a 8. Sería la suma de esos dos. La suma de esos dos. Más o menos así de rapidez, ¿cuánto te daría? Profe, y el pequeñito. Ahora, ya vamos al pequeñito, no te preocupes. Ya le digo. Profe,
sería 24. Eso sería 6 por... Sí, ¿no? 6 por 8, 48. 24 Dividido por 2 20, sería 24. Porque me equivoqué, la base es 4. la base 6 es por 4 y la altura es 6, ¿no? 6 por 4, 24. No, Dividido 2, 24. 12. 12 y 12 que tenemos de lado sería 24. Ajá. Sí, muy bien, perfecto. Ya va 24. Ahora sí, Profe, ¿cómo así que dime. que la base es 4? Claro, porque yo lo que hice fue al triángulo ese, lo dividí en dos triángulos. Ok, ya entendí. ¿Sí? Profe, pero una preguntita, el 6 ese no está como corrido. Sí, el dibujo está malo, no te preocupes. No te preocupes, la idea es el ejemplo. El dibujo está malo. Ahora vamos, lo que decía Arisa, de 8 a 10. 2. Da 2, ¿sí? Pues, es No sería 3, negativo. da negativo, ¿sí? Está por 3 debajo por... del eje X. pero va de 8, 10 a Va 12, menos ¿no? 6. ¿Sí? Va de 0 a menos 3. Claro, de 8 a 10, ¿sí? Ah, sí, tienes razón, de 8 a 10 sería 2, ¿sí? Y de 0 a menos 3. Claro, y de 0 a menos 3, Y entonces eso da 3, 6, la mitad 2, 3, así, ¿sí? claro. Profe, ¿cómo así que de 8 a 10? No es de 8 a 12. No, de 8 a 10, ahí, mira, fíjate, el problema te está pidiendo de 8 a 10, como para complicarte, Arisa. Si fuese de 8 a 12, el trabajo sería menos 6, Arisa. Mira, Pero de 8 a 10 que son 2 y luego la altura que es menos 3. menos 3. Y 2 eso por sobre 3, 6, dividido 2, 3. menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto vale el trabajo de 0 a 10? De 0 a 10 Sí. sería 21, ¿no? 48, que es 24 en cada uno, menos 3. 24 menos 3, Ajá. muy bien. 21. ¿Quién dijo 21? Yo. Bien, Dos. Flores. Sebastián, porque el segundo apellido de Flores, después va a decir, no, le puso la nota Flores, no, es Sebastián. Profe, 21. Dime, una dime, dime. pregunta. Ahí en el triángulo 0,8, digamos de 0 a 8, ¿no se sumarían? ¿O se Claro. queda constante la fuerza? 24, o se suman No, no, 24. el trabajo es 24, porque el área debajo de ese triángulo es 24. ¿Sí? Mm, Y a eso le Profe, pero resta... Dime. o sea, lo que usted hizo en el primer triángulo, de dividirlo, ¿es obligatorio o lo podemos No, hacer no, no. también Como todo de tú una vez? puedas calcularlo, pero todos vamos a llegar al mismo resultado. Mira, otros pudiera haber hecho esto, mira. 6 por 8, 48. Dividido 2, 24. 24. ¿Sí? Base por altura dividido 2 y ya te da. Pero O sea, yo sé, profe, vamos a calcular el trabajo de de cualquier trayectoria que haga una figura. claro, en este caso no te confunda, eso no es una trayectoria, sino es una fuerza. La trayectoria es rectilínea, Ya. ¿sí? La fuerza es la que está variando. Mira, primero es una fuerza que va aumentando, luego una fuerza que va disminuyendo, y luego una fuerza que a partir de 8 va en sentido contrario. Profe, ¿cómo que usted dijo que se llamaba eso? Gráfica cinemática, ¿no? Algo así. Parecido a una gráfica cinemática, solo que esta es una gráfica de fuerza. Sí, sí, sí. Entonces, ojo con... Por eso tienen que fijarse qué hay en los ejes como para no meter la pata. En este caso, fíjense que en los ejes hay fuerza y posición. Perfecto. Entonces, entendido el ejemplo, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, hablemos de energía. Fíjense la definición de energía, ¿sí? Dice que es la capacidad que tienen los cuerpos de producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.
La energía no es la causa de los cambios, la causa de los cambios son las interacciones entre los cuerpos, es decir, hay transferencia de energía, ¿sí? Evidentemente, hay algunas fuentes de energía, ¿sí? Por ejemplo, el sol es una fuente de energía, el proceso de fusión de hidrógeno hace que el sol produzca energía calórica. Toda la energía que llega a la Tierra se transforma, se va transformando y hay energía que nosotros podemos usarla, ¿sí? Por ejemplo, la energía eólica, la podemos usar para transformar energía mecánica en energía eléctrica, que la usamos, y después la energía eléctrica la transformamos en cualquier otra cosa. Fíjense, algunas unidades de energía, la que nosotros usamos es el joule en el sistema internacional. La caloría, ¿sí? Fíjense que hay una equivalencia entre joule y caloría, ¿ok? El kilovatio hora, el que leen en la boleta de luz, que también existe una equivalencia en kilovatio hora con respecto al joule, la tonelada de carbón, la tonelada equivalente de petróleo, el kilojoule o kilocaloría, que son ¿cómo te digo? Ay, se me fue la palabra. Kilo, deca, son potencias de joule, ¿sí? El prefijo kilo, que significa que es 1000, así que bueno. Mega. Mega, ¿sí? Megajoule. Entonces, la energía, sin importar el sistema, nosotros solo vamos a trabajar con energía mecánica. Ojo, solo vamos a trabajar con energía mecánica. Y entonces, ¿qué relación tendrá esta energía mecánica con, por ejemplo, el trabajo? Porque el trabajo también se mide en joule, ¿sí? Entonces, fijémonos. Sí, dime. No vamos a trabajar a fuerza, pero fuerza a distancias. O También. sea, electromecánica y energía, ¿no? Sí, pero Felizola, eso aguántate un semestre, ¿sí? Vamos a trabajarlo cuando veamos campo eléctrico o campo magnético, que son las principales exponentes de fuerza de acción a distancia. O si no, si me espera un poquito y practico, te hago el telecomando. A ver, muévete. Nada, no pasa nada. Y fíjense el asunto, vamos a trabajar con fuerzas de contacto, son más fáciles de manipular, entre otras palabras, ¿sí? Energía como definida como la capacidad de efectuar trabajo, ¿sí? ¿Cómo se entiende eso? Simplemente, Felizola, empujando. Si yo empujo un objeto, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando su estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo una fuerza. Esa fuerza produce una aceleración en el cuerpo y produce un cambio en su velocidad si hay aceleración. Si la desplazo empujando a ese cuerpo, lo desplazo a una distancia, estoy haciendo trabajo sobre ese cuerpo. O sea, todas esas definiciones se entrelazan porque evidentemente trabajo, fuerza por distancia, tiene que estar relacionado con aceleración, con cambio de velocidad. Entonces, fíjense, si yo realizo un trabajo neto aplicando una fuerza neta sobre un objeto y lo desplazo una distancia delta de x, estoy haciendo un trabajo, ¿sí? Ahora, esa fuerza por la segunda ley de Newton, si se fijan en la ecuación del medio, es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan de que existía una relación donde la diferencia de las velocidades al cuadrado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, era proporcional a 2 veces la aceleración por el desplazamiento? Eso lo veíamos cuando veíamos movimiento uniformemente acelerado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. ¿Qué tal
¿Qué tal si yo a ese AX que aparece en la ecuación de trabajo lo reemplazo con B al cuadrado menos B0 al cuadrado dividido 2, tal como lo hice abajo? Me va a quedar un medio de la masa por el paréntesis donde aparece el cuadro de las velocidades, ¿sí? Y si hago la distributiva, me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad original, la velocidad inicial al cuadrado. Ese un medio de la masa por la velocidad al cuadrado se llama energía cinética, ¿sí? Y es el resultado de que una fuerza produce una aceleración y produce un cambio en su velocidad. Un cuerpo, al tener una determinada velocidad, tiene una energía que se llama energía cinética. Hey, esto es de doble vía, ¿sí? Si, por ejemplo, un cuerpo es empujado por una fuerza, cambia su velocidad y tiene energía cinética. Al revés, un cuerpo que tenga energía cinética, al ponerse en contacto con otro cuerpo, va a producir una fuerza sobre él. Más o menos esa es la idea. Entonces, fíjense una cosa interesante: el trabajo neto es proporcional al cambio en la energía cinética. Cuando yo realizo el trabajo sobre un cuerpo, ese cuerpo va a cambiar su energía cinética. Imagínense, si el cuerpo está quieto, la velocidad es 0, la energía cinética es 0. ¿Qué pasa si lo acelero? Adquiere una velocidad más adelante, ¿sí? Cuando lo he desplazado a una distancia delta de x, por ejemplo, ¿sí? Cuando adquiere esa velocidad, tiene otra energía cinética porque su velocidad ha cambiado. Por lo tanto, si yo hago un trabajo sobre el cuerpo, fuerza por delta de x, lo que estoy haciendo es cambiar su energía cinética. Y eso tiene que ver mucho con la aceleración que tiene. ¿Ok? Esto se llama... Profe, Dime. Entonces, en el péndulo de Newton, lo que una esfera transfiere a otra es energía cinética o trabajo. ¿Cuál péndulo de Newton? El que usted mueve una bola y una pelota, y la pelota rueda y del otro lado se sube la... O sea, un péndulo. El que hace taca, Ajá, exacto. Cinco péndulos como tal. Sí, es Pero el se transfiere intercambio. energía o trabajo. Claro, se transfiere energía entre ellos. Falta un pedazo de este cuento, ¿sí, Felizola? Ahí en el péndulo de Newton ocurre un montón de cuestiones, pero en realidad hay un intercambio de energía y el mecanismo en forma de intercambiar energía se llama impulso. Y en el péndulo de Newton más o menos se conserva la energía mecánica. Más o menos. Después vamos a ver cuáles son las causas por las cuales no se conserva esa energía mecánica. Bueno, entonces el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? El teorema del trabajo y la energía me dice, si yo hago un trabajo neto, hay una variación de la energía cinética. Hay un cambio en el movimiento del cuerpo. Bueno, vamos a ver más a fondo esta energía cinética, ¿sí? Fíjense, muchas veces ese trabajo neto igual a cambio de energía cinética se llama teorema de las fuerzas vivas. ¿Alguna vez en el secundario les hablaron de eso? ¿No? Esto lo encontré en un texto, teorema de la fuerza viva, un texto del secundario, donde te hace la misma deducción, llega a la misma deducción que hicimos antes, ¿sí? Donde el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Pero se llama, le dan nombre teorema de las fuerzas vivas, ¿sí? Fíjense, otra forma de deducir lo mismo, ¿sí? Una fuerza, una distancia, y usa, en lugar de usar lo que hicimos nosotros, a la aceleración la cambia por su definición y a la distancia la cambia por la velocidad media
multiplicada por el tiempo y va a llegar a lo mismo. ¿Sí? Se van a encontrar, no importa el texto que agarren, se van a encontrar distintas formas de deducir ese teorema del trabajo y la energía. Fíjense abajo, otra deducción donde mezcla dos ecuaciones cinemáticas y llega a la misma conclusión. ¿Sí? Una tablita. Fíjense cómo es la energía cinética de determinados acontecimientos. Por ejemplo, en la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra, ¿sí?, tiene una velocidad tangencial que tiene esa energía cinética, es altísima. ¿Sí? Fíjense, un asteroide, un automóvil que va a 90 kilómetros por hora, fíjense cuál es su energía cinética. Y así, un montón de ejemplos que va a depender no solo de la velocidad que traen, sino también va a depender de la masa del cuerpo. Por eso yo les decía, ¿sí?, ahí acá viene al pelo el ejemplo, que una bala que pesa 5 gramos, ¿sí?, más o menos, ¿sí?, o más. ¿Cuánto pesará una bala? Una bala debe estar en orden de menos de los 100 gramos. Es radical, ¿sí?, la cantidad de energía que tiene si es que se dispara solamente arrojándola o se dispara usando un revólver. En los dos casos, a pesar de tener la misma masa, la energía cinética en ambos casos es distinta. ¿Por qué? Porque las velocidades son distintas. Ese ejemplito, ¿sí?, es interesante, el de la bala, ¿sí? O un carro moviéndose a 10 metros sobre segundo representa una energía cinética. Pero un carro moviéndose a 100 metros sobre segundos es otra energía cinética mucho más alta. ¿Qué hace que sean distintos? La velocidad. ¿Ok? O al revés, ¿sí? Un elefante y un ratón corriendo a 10 metros sobre segundo. ¿Cuál de los dos tiene más energía cinética? Santiago, dime, ¿cuál de los dos tiene más energía cinética? Sería el del... fuerza cinética por masa. Claro, Ahí tendríamos que tener en cuenta el elefante, ¿no? claro, el elefante va a tener más energía cinética porque ambos tienen la misma velocidad. El ratón tiene menos masa. Bien. Y eso se traduce en decirte, hey, atrapen, frenen al ratón y frenen al elefante. ¿A cuál le va a resultar más fácil frenar? Al ratón. Al ratón, porque tiene menos masa, menos energía. Mientras que el elefante corriendo a 10 metros sobre segundo con su masa tiene una energía cinética considerable. ¿Se acuerdan lo que decía la ley de inercia? Si un cuerpo tiene un estado de movimiento, ¿sí?, solamente una fuerza cambia ese estado de movimiento. Y frenar el ratón, frenar el elefante implica ejercer una fuerza sobre ambos. ¿Dónde van a tener que hacer más fuerza? Con el elefante. Entonces el concepto de la segunda ley de Newton, las tres leyes de Newton, está relacionado con el concepto de energía. Existe una relación muy estrecha entre esos. Bien, continuamos. Y entonces, una cosa es calcular el trabajo, ¿sí?, cuando hay fricción, y otra cosa es calcular el trabajo cuando no hay fricción. El primer caso, ¿sí?, el cuerpo tiene una determinada masa y se ala o se jala el cuerpo con una fuerza constante de 12 newton. Y te preguntan que encuentres la rapidez después de haber recorrido 3 metros. ¿Cómo hago? Si el cuerpo en principio estaba quieto, empecé alando y adquiere una velocidad final a través de una distancia de 3 metros, evidentemente el trabajo neto se va a deber solamente a la fuerza horizontal porque la normal y el peso están equilibrados y el trabajo de ellas dos es
cero. El único trabajo que realiza, el trabajo neto, va a ser gracias a la fuerza horizontal. Y ese trabajo es fuerza por distancia, 12 por 3 por coseno de 0, porque la distancia y la fuerza son paralelas. Da 36 joules. Y sabemos que esos 36 joules es igual al cambio en la energía cinética. La energía cinética final vale 1/2 de la masa por la velocidad que tiene al final del recorrido, menos la velocidad que tenía cuando empezó el recorrido, menos la energía cinética cuando empezó el recorrido. Pero la velocidad cuando empezó el recorrido vale 0, por lo tanto la energía cinética vale 0. Entonces, si igualo el trabajo a la diferencia de energía cinética, puedo despejar, ¿sí? Y me da una velocidad final de 3.5 metros sobre segundo. ¿Qué pasaría si hago el mismo cálculo, pero teniendo en cuenta la fuerza de fricción con ese coeficiente? ¿Hacia dónde apunta la fuerza de fricción? Hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado contrario del desplazamiento. Si la fuerza va de izquierda a derecha, la fuerza de fricción va de derecha a izquierda. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Entre el desplazamiento y la fuerza de fricción. 180. ¿Sí? Por lo tanto, ese trabajo va a ser negativo. Fíjense que yo calculé el trabajo de la fuerza de fricción, me olvidé de ponerle el signo. Y me da 26.5 joules. ¿Sí? Recuerden que la fuerza de fricción es es normal por el coeficiente, pero la normal, como está en equilibrio con el peso, la normal tiene el mismo valor que el peso, por eso aparece ahí la masa y el 9.8. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, si calculo el trabajo neto, ¿sí? Al trabajo hecho por la fuerza que está alando, los 36 joules, le tengo que restar el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Y ese trabajo lo tengo que igualar a la diferencia de energía cinética. Fíjense que el trabajo neto ahora es menor. ¿Ok? Y entonces cuando despeje la velocidad me da un valor menor al que tenía antes. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó? Profe, porque es que aquí ya no estaría al estar usando la fuerza de fricción, que es una fuerza que intenta contrarrestar la del jalón, entonces hace que disminuya, ¿no? Claro. En otras palabras, la fuerza de fricción lo está frenando. ¿Sí? Lo está frenando. Quiere decir que no va a desarrollar la velocidad que desarrolló antes. Va a llegar al mismo lugar, pero va a llegar con una velocidad menor. La fuerza de fricción, al oponerse al movimiento, hace las veces de freno. ¿Sí? Y vamos a ver que la fuerza de fricción es algo bastante indeseado porque es una fuerza que consume energía. ¿Sí? Consume energía. Eso lo vamos a ver en el capítulo después de la semana de parciales. La semana que viene no vamos a hacer video, solo vamos a hacer parciales y vamos a dar tutoría, nada más. ¿Ok? Fíjense, entonces es sustancial la velocidad final, si hay o no hay, es sustancial la diferencia entre las velocidades finales, si hay o no hay fuerza de fricción. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. No, vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a calcular. Hacemos el cálculo de la primera. El gato cinético. Fíjense que una partícula de masa tiene una masa 6.6 kilogramos, tiene una rapidez de 2 metros sobre segundo del punto A
y una energía de 7.5 joules en B. Y te preguntan, ¿cuál es su energía en A? ¿Cómo harías? ¿Qué hago? Bien, Darien, excelente. Haría 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? 1/2 por 0.6 por 4, ¿sí? Te daría 1.2 joules. ¿A quién le da 1.2 joules? Profe, repito, o sea, un momento lo de la fórmula, de cómo era que se hace. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 por 0.6 por 2 al cuadrado, que sería 4. 4 por 0.6 da 2.4. Dividido 2, 1.2. 1.2 joules. Da 1.2 joules. 1.2 es la energía en A. La energía en B es 7.5 joules. Ya tenemos la energía. Ya calculamos la energía en A. ¿Cuál es la rapidez en B? ¿Qué tengo que hacer? Despejar la fórmula, ¿no? Despejar la fórmula de la energía cinética igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar, la masa pasa a dividir y saco raíz cuadrada. Sería 2 por 7.5 joules dividido 0.6. Eso, raíz cuadrada. ¿Cuánto da? A mí me dio 5. 5 metros sobre segundo. Perfecto. Bien. Y por último te pregunta, el trabajo total realizado cuando se mueve de A a B. ¿Qué voy a hacer? Yo me acordaría, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Profe, la sumatoria de toda la energía no es energía mecánica. No, hasta el momento no, oficialmente hasta acá no, Arisa, espérate un poquito. En potencial y en la otra, ¿verdad? Sí, no te apresure, Arisa, que todavía no lo expliqué, estamos solo trabajando con cinética, no te compliques. Profe, entonces no quedaría 3.8. A mí me daría 7.5 joules menos 1.2. A mí me daría ese trabajo. ¿Sabes por qué estoy haciendo eso? Porque estoy restando las energías. La energía en el punto B menos la energía. Sí, la energía cinética de la variable de la. Ya, sí, 7.3. Digo, Claro. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3 da el trabajo, porque sabemos que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. ¿Ok? Fíjense que acá el problema más peludo es el problema 2, porque tengo un cuerpo que está deslizando, empieza con velocidad inicial de 4 metros sobre segundo y sube por un plano que tiene fricción. Y te pregunta, ¿cuánto logra subir hasta pararse? Entonces, la energía cinética inicial es 1/2 de 5 por 16. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la fórmula. Porque la velocidad está inclinada. Fíjense que ahí no tengo que descomponer la velocidad, simplemente tomo el módulo de la velocidad y lo elevo al cuadrado. No tengo que descomponer. Entonces, cuando hago 1/2 de 5 por 16, estoy calculando la energía cinética cuando empieza el movimiento. ¿Y cuánto vale la energía cinética cuando termina el movimiento? Cuando termina no es 0. Es 0, perfecto.
Entonces, ¿cuánto vale el cambio de la energía cinética? Final menos inicial. 0 menos 1/2 de 5 por 16. ¿Cuánto da 1/2 de 5 por 16? 40. 40. Entonces, Menos 40. Ah, Menos, muy bien, ¿quién dijo menos 40? Yo, bro. Bien, hey, menos 40, ¿sabes por qué? Porque el trabajo neto es menos 40. ¿Por qué dije eso? Porque el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. ¿Sí? Y si el final es 0 y el inicial es 40, te queda menos 40 joules. Ya hemos resuelto una parte. Ahora, ¿qué tenemos que resolver? ¿Cuánto vale la longitud del plano? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para calcular la longitud del plano si ya tenemos el trabajo? se puede despejar la B fórmula igual a de... doble al trabajo sobre la fuerza. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Muy La bien. distancia debe ser igual al trabajo sobre la fuerza. Claro. Muy bien. ¿Sí? La distancia es igual al trabajo dividido la fuerza. ¿Cómo voy a sacar esa fuerza? Fuerza de rozamiento. Sí, una de las fuerzas es la fuerza del rozamiento. ¿Y la otra cuál será? Fuerza del peso El inclinado. peso, muy bien, el peso. Perfecto. Esas dos, ¿sí? Esas dos van a producir una Se hace sumatoria de fuerzas, ¿verdad? sumatoria. Muy bien, Arisa, hacer sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas intervienen? Intervienen, ¿cuántas? La normal, ¿sí? La fuerza de rozamiento está inclinada, se le aplica un ángulo. El peso y el rozamiento en contrario al movimiento. Son 3 fuerzas que tengo que sumar para encontrar la fuerza resultante. Pero tú sabes bien, hay un detallito. Hey, normal, componente Y en peso son iguales, se anulan. ¿Sí? Estas dos son iguales, normal y componente. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, sería igual a la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo. Por el seno del ángulo. Por el seno. Ah, porque estamos en fuerza en Y, sí, señor. Claro. La componente X tiene que ver con el seno porque siempre tomamos el ángulo respecto del eje Y. Profe, pero aquí estamos suponiendo que la sumatoria de la fuerza es 0. No, ¿quién dijo? Masa por aceleración. Claro, pero no, hey, una cosa es masa por aceleración, perfecto, pero acá estamos haciendo la suma de fuerza, estamos encontrando la fuerza neta. No la aceleración, solo necesitamos la fuerza. La fuerza neta, la sumatoria de fuerza, porque esa es la fuerza que está realizando trabajo. Ahora, si tú supieses la aceleración, multiplicas por la masa y eso es igual a la fuerza neta, no hay problema. Pero acá no tienes aceleración. Así que tienes obligatoriamente que hacer la suma vectorial para obtener la fuerza neta. Pero, profe, se puede hallar ahí mismito, porque ya tenemos mu, tenemos normal, tenemos el seno, tenemos la masa, nada más faltaría la aceleración. Claro, ahí mismito lo puedes hacer, pero ¿para qué te vas a esforzar, Arisa, de contestar una pregunta que no te preguntaron? Solo te pide calcula la fuerza neta, y la fuerza neta está en la dirección contraria al movimiento. Porque hemos dicho que estas dos, la componente en Y del peso y la normal, se anulan porque no se está moviendo así, se está moviendo así. Entonces, ¿qué te quedó? Quedó la fricción sumada la componente del peso.
en X. Esa es la fuerza neta. ¿Sí? Te va a quedar, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar mu, ¿sí? Por normal, pero la normal la reemplazas por mg coseno del ángulo, coseno de 30. ¿Sí? Porque estas dos son iguales. ¿Sí? Esta vale mu, perdón, esta vale mg coseno de 30. Profe, todo me da 33. Muy bien. ¿La distancia te da 33? No, la sumatoria de la fuerza. Te da 33, muy bien. Y entonces, eso menos 40 lo tengo que dividir entre 33. ¿La sumatoria de la fuerza da cuánto? 33 masa por gravedad de 30 más. Yo cogí gravedad de 9.81. Perfecto. Entonces es menos 40 sobre la fuerza neta, 33, según ¿quién? ¿Santiago? Yo, profe. Felizola. Menos 1.21. Menos 1 es 1.21 metros que se deslizó. Fíjense, no nos hemos puesto a calcular, ojo, no nos pusimos a calcular ni aceleración, ni velocidad, nada, simplemente trabajo y energía. ¿Sí? Una nueva forma de calcular, es una alternativa de calcular porque está ligado con el asunto de la aceleración. ¿Sí? Esos 33, si lo divides entre 5 kilogramos, seguramente vas a tener la aceleración. Eso es lo que decía Arisa. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Los otros, ¿sí? Los otros dos se los dejo para que los resuelvan ustedes en su rato libre. ¿Sí? Que son más sencillos. El 2 era peludo porque ahí sí se veía la aplicación directa de el teorema del trabajo y la energía. ¿Ok? Bien, pasemos. Y entonces vamos al experimento donde suelto un ladrillo encima de un clavo. Un ladrillo que sea lo bastante duro como para que no romperse cuando le pegue al clavo. Si tengo el clavo acá y el ladrillo lo suelto de acá, cuando le pegue, seguramente lo va a hundir un poco. ¿Qué tengo que hacer para que lo hunda totalmente? Tengo que subir a mayor altura, ¿sí? Para que cuando lo suelte, desarrolle más velocidad y le pegue al clavo y lo hunda. Eso es un indicativo de otro tipo de energía que se llama energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que debido a su posición tiene la capacidad de realizar trabajo. En este caso, gravitatoria va a tener que ver con la altura que alcanza respecto del piso. Esto vamos a ver que eso es arbitrario porque va a dar distintos valores de energía según donde yo empiece a medir la altura. ¿Ok? Entonces, dime. Eso no es como caída libre. Eso es caída libre. No es como, es caída libre. Solo que estamos viendo otra faceta de la caída libre. ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Exactamente, muy bien, muy bien. Acá que estamos transformando, ¿sí? Una energía llamada potencial gravitatoria en energía cinemática, porque mientras de más altura lo sueltes, más velocidad va a desarrollar cuando esté llegando al piso. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, esta energía potencial se almacena, ¿sí? Y se convierte en trabajo según... Permítame un momentico, muchachitos. Aló. Dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. Ajá. ¿Muchísimos o pocos?
Miércoles. Bueno, que sea eso. Ajá. No, 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 no. Mire, señorita, le voy a pasar a mi esposa porque yo en este momento estoy haciendo una actividad que no puedo dejarla. Le voy a pasar olímpica. Le voy a pasar a mi esposa toma las decisiones, ¿ok? ¿Aló? Perdónenme, señores, jovencitos, perdónenme, una llamada que no podía dejar de contestar. Bueno, habíamos dicho que depende, que es la energía potencial se debe entender como energía almacenada. Después, algo más evidente, lo vamos a ver cuando veamos energía potencial elástica. La del resorte, por ejemplo, sí ahí el asunto de energía almacenada sí se ve más evidente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta energía potencial relacionada con esa capacidad de realizar el trabajo? Tomemos el caso de una caída libre que se hace desde una altura medida desde el piso, ¿sí?, hacia arriba. Entonces, la altura inicial va a ser arriba y la altura final va a ser en un punto cercano al piso. Saben que esa caída libre tiene una aceleración hacia abajo de un valor de 9.8. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, empecemos con una ecuación cinemática que es similar a la que usamos cuando deducimos el teorema del trabajo de la energía, solo que acá, fíjense que en lugar de la aceleración va la gravedad con signo negativo, ¿sí? Y ese delta de Y es la diferencia de alturas, final menos inicial. Por eso a la derecha me queda 2G, final menos inicial. ¿Ese paréntesis es positivo o negativo, jovencitos? Bueno, el está bien. A ver, ¿quién me dice si ese paréntesis es positivo o negativo? ¿Y por qué aparece entonces? Jóvenes, Santiago. No es negativo. Es negativo, muy bien, muy bien. Pero fíjense que el signo que menos de adelante lo va a volver positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la velocidad final, la que está por llegar al piso, es mucho más grande que la velocidad con la que parte. Generalmente la velocidad inicial cuando hay una caída libre es 0, pero la vamos a poner ahí, ¿sí? Entonces, la resta de las dos velocidades es positiva, del otro lado también tiene que ser positivo, por eso va ese signo menos ahí. ¿Ok? Nosotros hemos dicho que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por la masa, la parte de arriba tengo que multiplicar por la masa y dividir entre 2. Entonces, fíjense cómo se transforma la igualdad de arriba. Por un lado, tengo 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. El cambio en la energía cinética. Y al lado, fíjense que me aparece un mg, ¿sí? Un mg multiplicado por la altura, la diferencia de posiciones. Entonces, ese signo menos siempre va a prevalecer y aparece una expresión, ¿sí?, mgy. ¿Qué me está diciendo? Ese mgy me dice cuál es la energía potencial a una determinada altura y. Fíjense que la energía potencial es mayor a medida de que la altura desde el piso, la posición desde el piso sea mayor. Entonces, fíjense en la tercera, en el lado derecho, ¿sí? El paréntesis sigue siendo negativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que como el lado izquierdo es positivo, con el signo menos se tiene que hacer positivo. Lo que me está diciendo es que puedo definir una energía potencial gravitatoria multiplicando la masa, la gravedad y la posición respecto del piso.
Mientras más cerca del piso esté, es menor. O sea, a medida de que yo me acerco al piso, voy perdiendo energía potencial. Mientras más me alejo del piso, Más es energía mayor. cinética. Entre más se acerca al piso, más energía cinética, y entre más sales del piso, menor energía cinética. Más o menos, Arisa, en el caso de que esté analizando esa caída libre. Pero imagínate que haga un tiro vertical. Tiro vertical, tiro vertical. Arriba sería la mayor, la potencial, y abajo la cinética. Claro, se cumple. Entonces, esa energía potencial gravitatoria cumple que abajo, donde yo empiezo a medir, ¿sí? Es baja, es muy pequeña, y mientras subo es mayor. Pero Arisa, el problema es, ¿qué pasaría si yo empiezo a medir desde la terraza, no desde el piso, sino desde la terraza? Mido la posición, pongo mi cero en la terraza. ¿Qué pasaría con esa energía potencial? Sería cero. Cero arriba, muy bien. ¿Y qué pasa cuando voy bajando? Se va a comenzar a transformar en cinética. No. Solo piensa en energía potencial nada más. Negativa, ¿no? Negativa. Si empiezo en la terraza, cuando voy bajando, esa energía potencial es negativa. Por encima de la terraza, la energía potencial es positiva. Entonces, ojo, Arisa, es importante saber dónde uno empieza a medir. Dónde pone el cero. Claro. ¿Sí? Si no, mete la pata. ¿Ok? Y entonces, es importante definir qué pasa con esa energía potencial. Fíjense este experimento como para relacionar esa energía potencial con el trabajo realizado por la fuerza peso. Tomemos un experimento donde estoy haciendo deslizar un cuerpo por un plano inclinado de longitud D. ¿Ok? Fíjense que el trabajo realizado por la fuerza peso va a ser la fuerza, la distancia del plano inclinado y el coseno que forman los dos vectores, la fuerza peso y la distancia D. Fíjense que no es la inclinación del plano, sino que es el complementario a la inclinación del plano. ¿Sí? Si el ángulo de inclinación del plano es 30, el ángulo entre el peso y la distancia va a ser de 60, de manera que los dos dan 90. Por eso escribo ese trabajo como mg de coseno de 90 menos la inclinación del plano. ¿Sí? Ahora bien, cuando hacemos eso, lo que yo estoy diciendo es que voy a proyectar el peso sobre la dirección del desplazamiento, o proyecto la posición, el vector desplazamiento sobre la dirección del peso. ¿Sí? Y si hago lo segundo, es lo mismo que hacer mg por h, donde h es la altura del plano. Fíjense en el dibujito. ¿Sí? D coseno de 90 menos alfa es lo mismo que h. ¿Ok? Entonces, fíjense que el trabajo realizado por la fuerza peso no es más que el peso multiplicado por la altura. Pero ojo, esa altura medida, ¿sí?, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Fíjense en los gráficos de la izquierda inferior. ¿Sí? Empieza en una posición P0 y termina en una posición P. O sea, empieza en una altura Y0 y termina en una altura Y cuando va deslizando por el plano. Fíjense que yo puedo tomar cualquier trayectoria, ya sea en ángulo o como la trayectoria en naranja, que es arbitraria. Al final de cuentas, voy a encontrar que el trabajo realizado por la fuerza peso simplemente es el peso por la diferencia de altura. Y esto te dice mucho,
Eso te dice mucho. No importa cuál sea la trayectoria para ir de una altura a la otra, siempre voy a encontrar que va a depender solamente de la diferencia de alturas y no del camino recorrido. Eso me dice de que este tipo de fuerzas, son fuerzas muy especiales llamadas fuerzas conservativas, ¿sí? Donde el trabajo no importa del camino, sino importa de la posición final y la posición inicial. Y esas fuerzas conservativas siempre están relacionadas con una energía denominada energía potencial. Las fuerzas no conservativas, como la fricción, no tienen una energía relacionada con sí, con ellas una energía potencial. Por lo tanto, si nosotros analizamos, ¿sí?, ese trabajo, fíjate que el trabajo positivo es cuando va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el trabajo negativo que hace el peso es cuando va de abajo hacia arriba. Por eso es ese positivo negativo puesto en la expresión del trabajo. ¿Sabes por qué? Por el paréntesis en la primera etapa da, cuando dice positivo, el paréntesis da negativo. Mientras que cuando va de abajo hacia arriba, el paréntesis da positivo. ¿Ok? Entonces, SMG por I está relacionado con el trabajo relacionado por la fuerza peso, y por eso es que va creciendo, ¿sí?, la energía potencial, de manera de que a mayor altura, más energía potencial, porque cuando caiga va a desarrollar un trabajo positivo. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Sigamos. Y entonces, fíjate, suponiendo una masa de 1 kilogramo, ¿sí?, ¿cómo cambia la función energía positiva, energía potencial? ¿Sí? Fíjate que a medida de que voy aumentando mi altura, mi energía potencial va creciendo si es que mido desde el piso. ¿Sí? Si es que mido por el piso. Bien, volviendo a lo que habíamos visto en esta diapositiva. Acá, ¿sí?, en la tercera, ¿sí? Volviendo a eso. Fíjense que el trabajo neto no es más que la variación de la energía cinética o menos la variación de la energía potencial. ¿Qué está diciendo eso? Si la energía cinética crece, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Va a decrecer. O si la energía potencial decrece, ¿qué va a pasar? Inversamente proporcional. Son proporcionales, ¿sí? De manera que si una crece, la otra decrece, ¿sí? Si reordenamos la ecuación de arriba, vamos a encontrar que yo puedo, ¿sí?, yo puedo poner la energía cinética inicial de un lado con la energía potencial inicial de un lado, y del otro lado puedo poner la energía cinética final con la energía cinética, la energía potencial final, de manera que de ambos lados me quede siempre la suma. Potencial más cinética, potencial más cinética. Si se cumple esa igualdad, estoy diciendo una cosa, hey, la suma de la cinética y la potencial da lo mismo en cualquier punto, ya que una crece, la otra decrece, no importando el punto donde estén, de manera que la suma de los dos en cualquier punto siempre me dé el mismo resultado, ¿sí? Eso se llama energía mecánica. La energía mecánica se define como la suma de la cinética más la potencial. Y eso está puesto ahí abajo, ¿sí?, en la forma abreviada y en la forma explícita. Entonces, que se mantenga esa igualdad de sumas me dice, ¿sí?, que existe, que esa energía mecánica total se conserva, ¿sí?, se conserva en este caso cuando hay energía potencial gravitatoria, ¿sí? La ley de conservación de la energía mecánica me dice que en cualquier punto esa energía es constante, ¿sí? Fíjate el ejemplito, cuando está arriba, ¿sí?, cuando está arriba a una altura de 2 metros, la energía potencial vale 40 joules y la masa es de 2 kilogramos. Pero está empezando a caer, por lo tanto su energía cinética vale 0. ¿Cuánto vale la energía mecánica total? 40 joules.
Cuando va a la mitad, ¿sí? A una altura de 1 metro, crece su velocidad, la que está en violeta, ¿sí? Por lo tanto, su energía potencial es 20 y su energía cinética también va a ser 20. Por lo tanto, la energía total vale 40. Cuando está en el piso, la energía potencial vale 0, ¿sí? Vale 0, porque la altura vale 0. Pero la energía cinética aumenta a 40 porque su velocidad es mayor. Fíjate la flecha violeta. Por lo tanto, la energía cinética vale 40 joules. La suma de los dos vale 40. O sea, cuando hay energía potencial gravitatoria, la energía mecánica se conserva. Aplica la ley de conservación de la energía mecánica. Vamos a ver qué sigue. Ejemplos. ¿Cómo hacemos para resolver el primero si en este caso no hay fricción? ¿Sí? No hay fricción y se cumple la ley de conservación de la energía mecánica. Es un parque de diversiones con un carrito que desliza sobre una pista. La altura inicial es 20. ¿Cuál será la velocidad del carro cuando llega al punto A? O sea, cuando llega al piso. ¿Cómo hacemos? Miércoles. Profe, pero no dan la masa, ¿no? No dan la masa. No es necesario. Velocidad final al cuadrado es igual a 1/2. No. ¿Cómo es que? Mira, te lo voy a explicar en pocas palabras. Fíjate, cuando estés empezando, la energía total es puramente potencial. MGH, ¿sí? MGH, donde H vale 20. ¿Por qué te digo que la velocidad, la energía es puramente potencial? Porque la velocidad vale 0, la cinética vale 0. Entonces, la energía total va a ser MGH, ¿sí? 20 por la masa, ¿sí? Por la gravedad. Esa es la energía total. Cuando llegue al punto A, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale la altura? 0. Por eso no va a haber potencial. No, ¿qué hay? Cinética. Cinética. Claro, cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 0 me da la energía total. Pero yo calculé en el punto inicial, calculé la energía total. Entonces, ¿qué voy a igualar? Voy a igualar masa por gravedad por 20 metros igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que la energía potencial la energía potencial máxima va a ser la misma energía cinética máxima. Exactamente, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Arisa, porque si estamos así, ¿sí? ¿Sí? Acá vale puro potencial y acá pura cinética. En el medio, ¿sí? Va a haber potencial y cinética. Acá pura cinética. Por la ley de conservación. La ley de conservación, Arisa. Por eso puedo igualar la energía total acá y la energía total acá. Igualo, desaparecen las masas y me queda, ¿qué me queda? G por H igual a 1/2 de B al cuadrado. ¿Puedo despejar B al cuadrado? Sí. Despejo. B es igual a raíz cuadrada de 2GH. 2GH. Si uso 10, es 2 por 10, 20 por 20, 400. La raíz cuadrada de 400 es 20. La velocidad es 20 metros sobre segundo. ¿Les da eso? Sí, con 9.81 aproximadamente. Con 9.81 les da más preciso. 9.80. ¿Sí? 9.80 aproximadamente. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Qué hice? Igualé, ¿sí? MGH de un lado, ¿sí? Y del otro lado, 1/2 de MB al cuadrado. ¿Sí? Se van las masas. ¿Ok? Me queda GH, o sea, 10 por 20. Para mí es 10 por 20. Y de este lado me queda 2. Ya.
Quedaría para hallar la velocidad 2 al por cuadrado. 10, 20 por 20, 400. Raíz cuadrada de 400. Más o menos así, jóvenes. Sí, 20. Sí, señor. Sí, Sí, más o señor. menos así. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, la velocidad aproximada en A es 20 metros sobre segundo. Y ahora, ¿qué pasa con la velocidad en B? Disminuye, ¿no? Va a disminuir. ¿Cómo hago para calcular la velocidad en B? Si el radio es igual a 18. La fórmula de velocidad es igual, velocidad al cuadrado, Claro. En es B, igual a jovencitos, miren que en B tienen cinética más potencial. sí. ¿Sí? O sea, van a tener 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. 9,4. ¿Te da la velocidad? Sí, señor. No Bien. sé si la calculadora, porque a veces, como la calculadora no es la de las más nuevas, ella tiende a equivocarse si le meto todos los datos. Bien. Pero de todas formas, lo razonemos. ¿Cómo lo razonamos? En B es 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado más mg por r, porque r es la altura. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Y Sí, eso señor. va a ser igual a la energía total. ¿Y de dónde sacamos la energía total? La podemos sacar de A o la podemos sacar del punto inicial, porque tiene que dar lo mismo. O la igualas a 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado y simplificas las masas, ¿sí? O la igualas a mg por h, donde h es 20. De las dos formas te va a dar la velocidad en B, que la tienes que despejar. Porque las masas las has simplificado. Aparecen en ambos lados. Pero, ¿Ok? pero eso no está como raro, que h sea 20 y que el radio del círculo sea 18 y ahí se nota que el uno es más grande que el otro. Claro. Lo feo sería, Arisa, que sea 25. Ah, no, claro, obviamente, pero ahí se ve que está como Claro. cuadrar el dibujo. Sí, no, pero un dibujo hecho a pulso. ¿Sí? Creo que aproximadamente la velocidad es 19. Da 19, sí. Aproximadamente. El 2, ¿sí? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que dice a qué altura, ¿sí? A qué altura debo soltar el carrito para que el carrito llegue a la parte superior del círculo sin caerse. ¿Se acuerdan del globo de la muerte? Sí. Bueno, para Ah, que sí, el de la motocicleta. las condiciones del globo de la muerte. Eso se los dejo, ¿sí? Para que hagan el cálculo. La altura no sería igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Puede ser, puede ser. Nadie te desmiente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? No hay fricción, así que ojo, hay conservación de la energía mecánica. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es qué es lo que sigue. Se terminó. Se terminó. Jovencitos, preguntas. Hey, vamos a hacer esos ejercicios, pues. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? El C o el segundo. El segundo. Me preguntan cuál es la altura. ¿Sí? A ver, inténtenlo y me dicen, yo me quedo acá a hacerlo también.
Profe, yo supongo 40 tope. ¿Cuánto da? Yo creo que 40, porque si con un radio 1, la altura es 20, con un radio de 2R sería 40, el doble. Tienes razón. Pero fíjate que es otra montaña rusa, ¿sí? Donde te está preguntando de qué altura tiene que partir para que dé la vuelta haciendo el globo de la muerte, que no se caiga, que vaya así y se vuelva, sino que suba hasta acá y dé la vuelta. Ahí hay una consideración importante respecto del globo de la muerte. Pero ¿cuál estamos haciendo? ¿El C o el último? El último. Perdón, jovencito, mire, no leí el C. Perdóneme, yo estaba resolviendo el de más abajo. A ver, el C dice, ¿cuál es la altura máxima para que la gravedad mantenga el carro adherido al carril en vez si R 18 metros? Para que no vuele. Ahí te pone una condición importante. O sea, no salga disparado. ¿Se acuerdan cuando el concepto de no salir disparado, con qué factor tenía que ver? ¿Con qué factor tenía que ver? ¿Se acuerdan de rotación, de aceleración centrípeta? Sí. Bien, tiene que ver con eso. A ver, inténtenlo. ¿Cuál es el factor ese, el famoso globo de la muerte? ¿Se acuerdan con el asunto del avión? Del avión y del ejercicio que continuaba cuando hacía girar una pelota. Una piedra atada hacia girar verticalmente, una piedra atada a un cordel. Tiene que ver con eso. Jóvenes, en el punto B, si, entre comillas, la aceleración centrífuga es mayor que la fuerza peso, eso sale volando. ¿Qué condición tiene que cumplir ahí? Que la fuerza peso sea igual a la masa por la aceleración centrífuga. De ahí van a sacar la condición de velocidad. ¿Sí? O sea, mg por aparte es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r, en este caso r minúscula. Entonces, fíjense que v al cuadrado va a ser igual a r por g, y eso es lo que tengo que reemplazar en el término de energía cinética en el punto B. Me va a quedar mgh por un lado, que es la energía potencial total cuando parte, no hay cinética, y me va a quedar del otro lado de la ecuación mgr más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esa velocidad al cuadrado la tengo que reemplazar por rg. ¿Sí? Entonces vamos a cancelar las masas. ¿Sí? Y voy a cancelar también la gravedad, porque se repite. Y me va a quedar h igual a ¿qué? A r más un medio de r. ¿Sí? Y entonces sería h igual a... ¿Cuánto vale r? Vale 18. ¿Sí? ¿Cuánto vale medio de r? Vale 9. Entonces h tiene que ser igual a 18 más 9. ¿Cuánto es eso? 27. Profe, ¿usted está haciendo el proceso?
Sí, ya hice el proceso. Yo me mandé la foto al grupo. Verdad, Bueno. verdad, manda la foto al grupo. Ahí sí me perdí un poquito. A ver, mando la foto al grupo. Física mecánica, ja. Profe, se fue la luz. Darien, se le fue la luz. Moisés, se me cayó el internet. Edgar Herrera, viejísima. Y Rivaldo Pérez, ja. Ahí les va. Con cariño. No tengo luz. Dígame si se ve bien o si no le pongo flash. Póngale flash, profe, por favor. Le pongo flash. Ahí está. Esta va con flash y con cariño, ¿ok? Bien. Profe, ¿de dónde sale esa fórmula, profe? ¿Cuál fórmula? La igualación de masa por gravedad H igual al trabajo, o esa es masa. No sé si es ¿Dónde? MW. No, masa. No hay ningún W ahí. Solo todos son Ok. masa. Masa por gravedad por radio más la energía cinética. Claro. Mira que estoy haciendo la conservación de la energía en los dos puntos. El punto es donde comienza y el segundo punto es el punto B. Por eso es que pongo MGH, ¿sí? Y el otro lado pongo MGR más un medio de M por B a la 2. Pero esa B a la 2 debe cumplir con una condición. Esa B a la 2 forma parte de la energía centrípeta, la aceleración centrípeta, que iguala a la fuerza peso. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? La fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso igualada a la fuerza centrípeta me da directamente que la velocidad al cuadrado es R por G en ese punto. De ahí reemplazo la velocidad al cuadrado por RG. Y de ahí sale H, sale 27 metros. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si en la A y la B colocamos la parte de la energía cinética como un medio de la masa por B al cuadrado, porque aquí le añadimos también la masa de la gravedad por radio. No, porque acá la condición es que no salga volando. Mira que si lo largamos a 20 metros, ¿sí? Lo largamos a 20 metros, no pasa nada. O sea, pasa sin despegarse, ¿sí? Lo lanzamos a 26 metros, pasa sin despegarse. Lo lanzamos de 27 metros de altura, pasa sin despegarse. Pero si lo lanzamos de 30 metros, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tiene tanta energía que se va a despegar en el punto B. Hey, profe, Sí. ¿usted cómo hace para aplicar otros temas a este tema? Yo no entiendo. Yo quiero saber lo que usted hace cuando usted hace eso. Aplica centrífuga y todo ese cuento. Porque, Arisa, si nos ponemos así, ¿sí? Vamos a encontrar muy pocos ejemplos, ¿sí? Y el asunto es, Arisa, que yo pretendo que tú relaciones todo. O sea, un problema de física no necesariamente implica tal cosa, ¿sí? Si no tiene relacionado todas esas cosas. Fíjate que para responder de energía, basta punto A y B. El punto C es el punto príngamo cero. ¿Te has dado cuenta de eso? El punto C te está cambiando las condiciones del problema porque te dice qué pasa si el carro sale volando. ¿Cuál es la distancia mínima que
con la cual debo, a la distancia máxima que puede partir el carro para que el carro no salga volando. Y el salir volando tiene que ver con la famosa rotación que hemos visto en la diapositiva pasada. Profe, una pregunta, ¿qué es igual masa por gravedad por altura? Ok, energía potencial. Claro. Entonces, masa por gravedad por radio. Masa por gravedad por radio es la Lo energía mismo. potencial en el punto B. Entonces, ¿a qué es igual masa por gravedad por radio más un medio por la masa por la velocidad al cuadrado? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la cinética en el punto B. No me entendió. O sea, la fórmula completa, la masa por la gravedad por el radio más un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Es la energía mecánica total en el punto B. Recuerden o sea que la energía mecánica es igual a la masa por la gravedad por H. Sí, recuerde, Arisa, que siempre la energía mecánica total es cinética más potencial. Sí, ¿Okay? Sí, eso yo lo tengo claro, Ahora, fíjate, en el punto donde parte solo hay potencial, por eso queda MGH. Claro. En el punto donde parte, fíjate, dice V igual a 0, no hay cinética, solo hay potencial, por eso la energía total es MGH. Si hubiera energía cinética, ahí tenías que ponerle un medio de la masa por la velocidad. Ya. En el punto B están las dos, porque tiene velocidad y tiene altura, por lo tanto hay dos términos de la energía mecánica total, la potencial y la cinética. En este punto tiene que tener la misma energía mecánica que acá, solo que acá es puro potencial y acá es cinética más potencial. O sea, según la fórmula estamos calculando, ahí estamos diciendo que hay tanto energía cinética como potencial en el punto B. Claro. Y en el punto A. Y la velocidad es la misma que, o sea, la velocidad en el punto B es la misma que hay en el punto A. No. ¿Por qué? Entonces. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no en el punto B no es la misma que en el punto A? Bueno, en el punto A hay una línea recta, así que es un movimiento rectilíneo. No habría velocidad. Pero al momento de que comienza a subir y después a bajar, hay aceleración, ¿no? Claro. ¿Y el cambio de energía a qué se debe? Cambio de velocidad. Hay un cambio en la velocidad. Es lo que dice Arisa, hay una aceleración. Podemos hacer derivada. No hagamos derivada. Hey, Arisa, piensa en energía nada más. ¿Dónde tiene la mayor energía cinética? En el punto A. En el punto A. ¿Qué va a pasar si va subiendo? ¿Qué aumenta? La potencial. La potencial. ¿Qué disminuye? La cinética. Entonces, ¿qué puedes esperar de las velocidades? Que haya tanto potencial como cinética. No, de las velocidades. ¿Qué puedes esperar de las velocidades? Ok, que cambie. Que cambie. En B tiene que ser menor que en A. ¿Y por qué? Pero ¿por qué la velocidad tiene que ser menor en B y mayor en A? Porque está aumentando la potencial y está disminuyendo la cinética. Ok, lo que usted me está tratando de decir es que la velocidad es directamente proporcional a la cinética. La velocidad es una componente de la cinética. No hable directamente proporcional porque veo una B al cuadrado y ahí se nos fregó la proporcionalidad. Recuerda que la proporcionalidad es una recta. Ajá, sí, o sea, pero porque ahí está un medio, ¿verdad? Entonces sería, el mismo medio es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, porque se multiplica por 1. Arita, lo que creo que el profe está diciendo es que la velocidad tiene que ver con la energía cinética. Bien, Felizola, excelente.
Y la altura tiene que ver más con la potencial ya. Entonces mira que del punto A al B está incrementando su altura. Pero ¿qué pasa? Como está subiendo el carro y mira que iba a una velocidad bajando, si lo voy a subir, su velocidad va a disminuir, por ende la cinética también. Profe, ese es para el radio es parabólica, ¿verdad? ¿Cuál parabólica? Porque si se da cuenta, según la teoría del tiro parabólico, cuando, digamos, el objeto está en el punto cero, que sería donde comienza a salir la curva del radio, cuando llega al punto máximo en altura, es el mismo tiempo que coge del punto máximo al suelo. Ahí, o sea, la línea que traza el radio. Sí. Ya, acá, o sea, acá, Arisa, no te confundas, por favor. Acá lo resolvamos simplemente con energía, nada más. Es lo que estoy tratando de que resolvamos. Tienes razón en que se puede resolver con otro tipo de razonamiento, pero usemos el razonamiento de energía, que en este caso es mucho más elegante y menos riesgoso que los otros. o sea, lo único que le estoy diciendo es que se puede calcular el tiempo desde donde comienza hasta el punto medio del radio. Sí, puedes hacerlo, tranquilamente lo puedes hacer. Pero lo bueno de las energías es que estamos trabajando siempre con escalares, Arisa, no con vectores. ¿Te has dado cuenta de que hacemos sumas sencillas, restas sencillas, porque estamos trabajando con escalares? Y la gracia es, mira este problema, empieza de una altura alta, de una altura considerable, 20 metros, ¿sí? Donde la velocidad es cero. La velocidad es cero. Por lo tanto, su energía total va a ser solamente potencial nada más. El aporte a la energía total es potencial. Ese valor numérico se va a mantener en todo el recorrido, ¿sí? Y en todo el recorrido seguramente tengo que sumar cinética más potencial, cinética más potencial. Siempre las Profe, sumas... repite esa partecita del potencial que va a ser igual en todo el recorrido. ¿Qué es lo que va a ser igual en todo el recorrido? A ver, espérate. Empezamos de nuevo, ¿sí? En la altura máxima, a los 20 metros cuando empieza, ¿sí? Fíjate que la velocidad es cero. Por lo tanto, a la energía mecánica total solamente va a contribuir la potencial porque la cinética vale cero. Ahora, ese valor numérico, el número que saques de hacer ese cálculo, se va a mantener en todo el recorrido. Si tomas cualquier punto del recorrido y sumas cinética más potencial, porque la cinética va a ir aumentando a medida que vaya bajando, si sumas cinética más potencial, tiene que darte el mismo valor numérico que sacaste al principio. O sea, lo que usted está diciendo es que la que se va a mantener es la energía mecánica. Exacto, eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Y entonces ese mismo valor numérico va a valer en A y va a valer en B. Por eso podemos despejar en A la velocidad en A y en B podemos despejar la velocidad en B, en los puntos, en los incisos A y en el inciso B. ¿Ok? En el inciso C, ¿sí? Hay un agravante. Ya no son 20 metros, sino es una altura desconocida. Pero el tratamiento es el mismo. La energía mecánica total se conserva. ¿Ok? Y el asunto es que en el punto B te dice que no salga volando, quiere decir que el peso sea igual a la fuerza centrípeta. Por eso a la derecha en la foto te puse mg igual a m por b al cuadrado sobre r, de aire espejo b al cuadrado. Y lo reemplazo en la expresión de la energía. ¿Ok? ¿Me sigue? Sí, señor, sí, señor. Bien. Y entonces, una vez que haga eso, fíjate, Arisa, que estoy siguiendo el mismo concepto cuando hago la ecuación de energía. Por un lado, en el punto más alto, y por otro lado, en B. ¿Sí? Reemplazo y voy a obtener que esa altura es 27 metros. Del mismo modo, ustedes pueden resolver, tal como hicieron, pueden resolver el ejemplo del que está más abajo. ¿Cuánto vale esa altura si es que tiene que
no tiene que caerse, sino tiene que, ¿sí? Que la fuerza peso tiene que equilibrar, ¿sí? A la aceleración. En este caso, cuando da la vuelta, la normal, ¿sí? La normal tiene que equilibrar a la fuerza centrífuga, o el peso, ¿sí? Tiene que ser igual a la fuerza centrípeta para equilibrarse, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? En consecuencia, ese esa velocidad va a estar dada por esa condición y pueden encontrar la altura h tal como hicimos en el inciso C. Profe, una preguntita. Sí. Ahora que estoy observando lo que usted mandó al grupo, me doy cuenta que en el segundo paso usted quita la velocidad al cuadrado y la reemplaza por radio ¿Por qué? por G. Sí, señor. ¿Por qué Sí. hace eso? Porque te estoy diciendo lo que dije, Arisa. En el punto más alto, ¿sí? Para que no salga volando, el peso debe equilibrar a la fuerza centrífuga. Por eso pongo mg igual a m por v al cuadrado sobre r. O dicho de otra manera, Arisa, la única fuerza que tiene que actuar en ese punto es el peso. Y el peso es igual a la fuerza centrífuga. O sea, el peso tiene que mantenerlo pegado al suelo. Perfecto, muy bien. Esa es la cuestión, Arisa. Por lo tanto, de ahí despejo v al cuadrado. Y con ese v al cuadrado me voy a la ecuación de la energía para poner v al cuadrado en lugar de v al cuadrado pongo rg. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Entonces, queda planteado el último problemita, ¿sí? Bajo las mismas condiciones. Si tienen dudas, fíjense en el ejemplo del avión y en el ejemplo de la pita, el cuervo que está en la anterior diapositiva. Esta diapositiva ya la cuelgo y voy a colgar la clase del día de hoy. Jóvenes, la semana que viene no vamos a tener clase, tenemos parcial el viernes y el martes me voy a conectar por si necesitan tutoría, ¿ok? Ok. Profe, ¿nos puede dar una página o algo así para ejercitar o para realizar ejercicios de lo que va a venir en el parcial? Pero tipo quiz, así como los quizzes. No, o sea, que nos dé una página para buscar ejercicios de todo lo que va a ser en el parcial. Ya, para ejercitar y así cuando venga el día de la tutoría, tener dudas y Arisa, preguntarle. el parcial va a ser ABC, así como el quiz. Y mal haría darte una página porque la mayoría de los ejemplos del quiz lo he armado con material que tengo yo. Hay muy pocas páginas ABC. Métete y busca. No, profe, o de pronto si quiere. Dime. Profe, en el libro, por ejemplo, en el que usamos de los ejercicios, ahí también hay varios para practicar. Yo he practicado con varios de ahí. Bueno, también el libro, si les sirve el libro, perfecto. Es una buena referencia lo del libro, porque supuestamente lo tienen que leer. ¿Ok? Ya me dio tos. Si toso mucho, va a venir la ambulancia y me fregue. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí, dime, profe. es un poco fuera del tema, pero tiene que ver con él. Yo estaba leyendo que hay ciertos materiales con una energía electrostática diferente a los materiales que nosotros usualmente utilizamos, donde la fuerza es contraria, que si usted lo empuja, él se viene para el lado contrario en el que usted ejerce la fuerza, por la electronegatividad. Y yo estaba pensando, ¿será que el trabajo en él se representa de forma negativa o no sé qué pasaría ahí con la fuerza? El desplazamiento va en contrario a la fuerza, seguro que el trabajo es negativo. Por eso, Sí.
es dependiendo hacia dónde esté dirigida la fuerza, Claro, el lado contrario va a ser el trabajo. claro. Si el desplazamiento es contrario a la fuerza, perfecto, el trabajo es negativo. La definición de trabajo se ajusta. Sí. Arisa, para contestarte, mira, los problemas, el parcial va a ser de tipo, los quizzes, los que están resolviendo ustedes. Yo les decía de que le tomen una foto siempre a los quizzes como para, sobre todo para, si tienes alguna duda de si está mal calificado, para reclamar o para preguntar por qué salió ese resultado también. Por eso yo les pongo los 3 intentos como para que practiquen. ¿Ok? ¿No hay más preguntas, jovencitos? Parcial, profe, todo claro. ¿Todo bien? Una pregunta. Bien. ¿Cuántos intentos, profe? Dime. Parcial, ¿cuántos intentos? Y lo mismo que el parcial pasado. Exactamente igual que el parcial pasado. La misma regla, la misma tabla de conversión, todo. Profe, una pregunta. Sí. Cuando yo hago fuerza sobre algún objeto, estoy realizando un trabajo sobre ese objeto. El Claro. objeto también no realiza un trabajo sobre mí. Si cambias si cambias el marco de referencia, sí. Sí, sí. Recuerda que es acción y reacción, ¿no? ¿Cómo así que si cambia el marco de referencia? Claro, si tú te pones en el papel de quien empuja el objeto, o si te pones en el papel del objeto empujado. Ok. ¿Sí? En pocas palabras, estás alzando algo pesado, te cae encima ya. Ya. Eso ya sería demasiado drástico, ¿no? Fíjense que cuando uno hace trabajo sobre un determinado objeto, está entregando energía. ¿Y quién recibe esa energía? El objeto. A eso me refiero. Bien, jovencitos, voy a parar acá la grabación, ¿ok? La voy a subir al Alexia y me voy a preparar su parcial, ¿ok? Nos vemos la semana que viene.